Vamos a ver ahora otra forma de considerar el trabajo y es otra aplicación, ¿no? Entonces vamos a mostrar cómo utilizamos integrales definidas para calcular el trabajo de bombeo, es un trabajo necesario para vaciar un tanque, digamos, para vaciar un tanque por su parte superior. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es construir primero la integral que vamos a resolver a partir de el concepto básico de trabajo, que es fuerza por distancia, como ya hemos visto. El ejemplo dice lo siguiente: el tanque de la figura es un tanque que es un cono. En realidad, un cono tiene cierta cantidad de agua, no está lleno. Bueno, que dice está lleno de agua hasta una altura de 8 metros, o sea, está lleno pero no del todo. Halle el trabajo necesario para bombear el agua por la tapa en la parte superior, o sea, la tapa está aquí donde está puesto el origen. Vean, la X apunta hacia abajo. Entonces, ¿por qué se necesita trabajo? Bueno, porque este agua que tenemos acá hay que trasladarla a cierta distancia hasta este punto. Entonces uno pone una bomba y la bomba lo que tiene que hacer es llevarse el agua hasta arriba. Ahora, este agua, digamos, no es lo mismo que saquemos agua desde acá arriba, y que la distancia es mucho más corta, que sacar este agua del fondo, ¿sí? Que la distancia es muchísimo mayor. Entonces no podemos usar solamente decir, bueno, calcular cuánto pesa esto y multiplicarlo por cierta distancia que se nos ocurra. Bien, lo que vamos a hacer entonces es ver cómo utilizamos el concepto de integral. Entonces, en principio, el agua que tenemos aquí se extiende entre x igual 2 y x igual 10, o sea, dice está lleno de 8 metros de agua, pero el origen está acá arriba. Entonces hasta x igual 2 no hay agua, y de 2 en adelante hasta 10 sí la hay. Y lo que vamos a hacer es considerar solamente una partecita de este agua y ver cómo calcular el trabajo de esa partecita, una pequeña parte cilíndrica de por aquí, ver cómo calcular el trabajo para llevar ese volumen, esa masa de agua hasta el punto 0 que está acá, que corresponde a la tapa. Es lo que tenemos que hacer. Entonces esa pequeña porción de agua va a ser un cilindro, ¿no? Va a ser un cilindro, pero es casi un disco. Nosotros tenemos que la altura es diferencial, o sea, la altura es diferencial X, entonces es muy pequeña. Esto es una partecita del agua, este cilindro que nosotros consideramos que acá estaría exagerado, digamos, la altura, pero el cilindro contiene cierto volumen de agua, por lo tanto contiene cierta masa y por lo tanto tiene un peso, ¿no es cierto? Tiene un peso que es esta fuerza que apunta hacia abajo, ¿sí? Hacia la Tierra, que es solamente por gravedad, es el peso de este cilindro que está acá, o de este semidisco, digamos, que está ahí, que es de color violeta. Entonces, esa fuerza multiplicada por la distancia x a la que está ubicada este cilindro será, bueno, fuerza por distancia, será el trabajo que se requiere para llevar este pequeño cilindro de radio r y altura diferencial x desde su posición, ubicado en x, digamos, hasta el valor 0. Entonces, ese será nuestro trabajo. Entonces, la fuerza es infinitamente pequeña porque se asocia, como vamos a ver, al volumen de esto, que es infinitamente pequeño. O sea, si es infinitamente pequeño porque tiene una magnitud diferencial, eso es casi 0. Entonces, por eso la fuerza es diferencial F y por lo tanto el trabajo va a ser diferencial W. Pero X, que es la distancia a la que está ubicada del valor 0, bueno, es algo finito, digamos, tiene un valor que no es infinitamente pequeño, entonces por eso X no es diferencial X, ¿sí? Entonces, pero esto en definitiva es la fórmula trabajo igual fuerza por distancia o distancia por fuerza en este caso. Bien, entonces lo que yo quiero calcular es este trabajo, o luego también haré una suma para calcular todo el trabajo para llevar todo el agua, pero en principio quiero calcular este trabajo que está acá. Piensen lo siguiente, algo muy importante, porque por ello después veo este error en los ejercicios, en los exámenes. Esta ley, fuerza por distancia, bueno, vale, o esta fórmula vale en el caso de que uno ponga el origen de coordenadas aquí, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Imaginen que no sabemos dónde está el eje de coordenadas.
el origen de coordenadas. Nosotros lo que tenemos que hacer es mover esta porción de agua desde aquí donde está hasta el punto cero, o sea que tenemos que moverlo a esa distancia. Entonces si yo pongo el eje de coordenadas acá abajo o en otro lado, bueno, ojo que tengo que representar esa distancia en términos del sistema de coordenadas que yo ponga. Entonces no va a ser X, porque si el origen está acá, y esto no va a ser X. X es en este caso en que justo el origen lo puse acá arriba, y esto está ubicado a esa distancia, ¿sí? Entonces esa distancia corresponde a una distancia X. Si uno no pone el origen de coordenadas acá, esta fórmula no es válida, ¿sí? Hay que modificarlo un poquito. Sí es válido que el trabajo es fuerza por distancia, eso sí, la ley física sí es válida, pero la distancia no va a ser X, a eso es a lo que me refiero, va a ser otra, depende de donde uno ponga el sistema de coordenadas. Ahora bien, ¿cuánto vale esta fuerza y cómo la calculo? Bueno, la fuerza debida al peso es masa por gravedad, uno sabe eso, digamos, masa por gravedad es el peso, la ley física muy conocida. Entonces lo que tendremos es que dF igual dm por g, si la gravedad nuevamente es 9.8, siempre que estemos en el planeta Tierra es 9.8, en cambio la masa es infinitamente pequeña porque el volumen es infinitamente pequeño. También sabemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces fíjense que acá lo que pasó es que la diferencial F la reemplacé por dm por g. Entonces dm por g acá está, esto es x por diferencial F, es la misma fórmula que tenía antes. Y lo que decía que la densidad, que acá nos dan como dato, es masa sobre volumen. También otra ley básica de la física que uno ve en el colegio, densidad igual masa sobre volumen. Entonces diferencial masa yo lo puedo reemplazar por densidad multiplicado por diferencial volumen, ¿sí? Entonces ahí ya estamos más cerca de calcularlo. El volumen no es tan difícil de calcular porque esto es un cilindro, entonces será el área de la parte circular multiplicada por diferencial x, ¿sí? Y entonces ahí me va a aparecer diferencial x, y que es justamente la longitud con respecto a la cual yo quiero integrar, digamos, es la variable con respecto a la cual quiero integrar, con respecto a la cual puedo integrar. Bien, entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. El trabajo, que es diferencial, es pequeño para llevar este disco, este cilindro, desde aquí donde está hasta el punto cero, está dado por esta expresión, x por g por delta por diferencial volumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este radio? Bueno, se supone que este cilindro puede estar aquí, o puede estar un poquito más arriba, o puede estar un poquito más abajo, ¿sí? Entonces la coordenada x se supone que es variable, entonces yo quiero que ese cilindro represente a todos los posibles cilindros que pueda haber. Entonces, dependiendo de dónde esté, dependiendo si está más abajo o más arriba, el radio va a cambiar. O sea que dependiendo de lo que valga x, el radio va a cambiar. El radio es una función de x. Entonces, si este cilindro está un poquito más arriba, el radio va a ser un poco mayor. X es menor, el radio un poquito mayor. Si el cilindro está un poquito más abajo, bueno, eso se achica, entonces el radio es un poquito menor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa relación entre el radio y x? Bueno, ahora la vamos a ver. Por lo pronto, yo sé que el volumen, como dijimos, esto es un cilindro, entonces el volumen será pi por radio cuadrado por diferencial x, o sea, la parte redonda, digamos el círculo, la parte circular de nuestro cilindro multiplicado por la altura diferencial x, ese es el volumen de un cilindro, ¿sí? Como es una fórmula. Entonces lo que falta es que ahora el radio es función de x, el radio va cambiando a medida, como dijimos, al ser un cono, el radio va cambiando de manera lineal. Entonces, para encontrar esa función, radio función de x, que yo la tengo que poner acá adentro, yo no puedo integrar o no puedo considerar el radio como constante porque no lo es, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, mirar este tanque un poquito de costado, ¿sí? Entonces, acá sabemos que tiene 4 metros de radio, entonces esto será equivalente a la parte superior, 4 metros, 10 metros de profundidad, 10 metros de profundidad, y acá es como si estuviera considerado nuestro cilindro. Esto es como es la mitad del cono visto de costado. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar semejanza de triángulos, una herramienta de la geometría, para evaluar cuánto vale r en función de x. Entonces, el origen de coordenadas sabemos que está acá arriba, o sea, acá no figura, pero corresponde a este punto, si el punto 0 estamos acá. Entonces, la distancia entre ese lugar y r es x, y por lo tanto, si la profundidad total es 10, la distancia que habrá entre el cilindro y el fondo será 10 menos x,
¿sí? Y entonces uno puede hacer una semejanza de triángulos con este triángulo grande que está acá, que tiene cateto opuesto, digamos 4, si consideramos este ángulo, y este otro más pequeño, ¿sí? Eso, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, considerando que la tangente de ese ángulo alfa que está demostrada tiene que ser igual si yo la calculo por cualquiera de los dos triángulos. Entonces, la tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, o sea 4 sobre 10, pero también será opuesto sobre adyacente r sobre 10 menos x, ¿sí? Eso también tiene que ser válido, digamos, porque el ángulo alfa ese es parte de los dos triángulos. Entonces, esto tangente de alfa no me interesa, lo que me interesa es esta igualdad, ¿sí? Cayó una hoja. Nos interesa esta igualdad y por lo tanto lo que voy a hacer es despejar el radio. O sea, yo despejo el radio y lo que obtengo es esa fórmula que es 2 quintos por 10 menos x. Entonces esta es la relación y esto es cómo varía el radio a medida que nosotros consideramos un cilindro que esté más o menos profundo. Entonces diferencial volumen, si nosotros reemplazamos el radio este va al cuadrado, o sea que este 2 quintos se convierte en este 4/25. Entonces reemplazamos en diferencial volumen y ahí obtenemos nuestra expresión del diferencial volumen, que a su vez tendremos que reemplazarlo en la expresión del trabajo. Entonces, reemplazándolo en la expresión del trabajo, nosotros tenemos cuánto vale el trabajo para llevar este cilindro pequeño de altura diferencial x hasta ese valor 0, ¿sí? El cilindro se ubica a una distancia x de la parte superior. Entonces el cilindro puede representar cualquier cilindro. Si puede representar cualquier cilindro, yo puedo integrar esta magnitud para obtener el trabajo total. Entonces, eso es lo que tengo y eso es lo que hago para encontrar el trabajo total. Yo integro entre 2 y 10, o sea, integro todos los posibles cilindros infinitamente de altura infinitamente pequeña que yo pueda considerar. Entonces integro a ambos lados del igual. Recuerden, las integrales son límites, entonces uno puede aplicar límites a ambos lados del igual, no hay ningún problema, en las integrales lo mismo. Integro entre 2 y 10 esta expresión que tenía acá y ahí puedo encontrar el trabajo, que esto es una integral definida, así que el resultado va a ser un número. Fíjense que acá hay un montón de constantes, 4/25 por pi, por delta, por g, todo esto es constante, sale afuera. La integral que se obtiene es muy sencilla. Lo más jugoso, digamos, lo más difícil de esto es, bueno, plantear esta integral, ¿sí? Plantearla, comprender el problema, comprender la aplicación física y luego plantear cómo se resolvería de manera integral, y eso es lo que hacemos. O sea, acá tenemos nuestra integral, la integral es un polinomio, o sea, es muy sencilla. Acá reemplazamos la densidad por 1000, la gravedad por 9,8 y luego, bueno, acá está desarrollado el polinomio, se resuelve la integral y se obtiene este valor que es 3.4 por 10 a la 6 joules de energía. Entonces, esto es energía, porque acá en ningún momento hemos considerado el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la bomba, o si uno quiere poner una bomba acá y dice, bueno, yo necesito una bomba para que me pueda entregar esta energía. Bueno, ¿en qué cantidad de tiempo? Entonces, eso es lo que produce la potencia. O sea, si yo esta energía, si yo el tanque lo vacío rapidísimo, entonces necesito una bomba mucho más potente, ¿sí? Energía por unidad de tiempo. Entonces, con este ejemplo hemos mostrado cómo calcular el trabajo necesario para bombear toda este agua, ¿sí? Desde el tanque hasta este lugar en la parte superior, como si yo pusiera una bomba aquí en el punto 0.